Niños y niñas y alguna que otra persona de la tercera edad que agarró el iPhone de su nieto, sean bienvenidos a su podcast. ¿Y eso qué? Vamos a dejar las máscaras colgadas en la puerta y vamos a hablar temas que, la neta, me hinchó el huevo izquierdo contarles. Yo soy Habs Corro y esto es ¿Y eso qué? ¡Comenzamos! Niños y niñas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo podcast en este lunes para todos ustedes. Mandándoles un saludito a ver dónde están en la comodidad de su casa. Y yo aquí un lunes más, mareándolos con mis anécdotas que me han pasado a lo largo de la semana. ¿Qué les cuento, mi querida gente? En esta ocasión no me pusieron una multa de tránsito, no me arrestaron, pero sin embargo déjenme, les platico algo curioso que me pasó en esta semana. Fíjense que tuve que cubrir a alguien en su horario de oficina por una incapacidad médica. Así que me hablaron, me dice, oye Javi, ¿sabes qué? Puedes venir a cubrirme en mi horario de la oficina, yo no puedo estar, me voy a ir un rato. Y ya me explicaron todo el pedo, ¿no? Que lo que tenía que hacer en la oficina, Entonces, ya me dieron, digamos, como que mi capacitación express. Y llego yo a la oficina a abrirla un lunes, tranquilo. Recordé mis viejos tiempos de Godín, donde tenía que llevar mi topercito y me compré mi inventado mi guajolocombo, una tradición muy mexicana. Y llego, abro la oficina y yo esperaba, a lo mejor no recibir una gran afluencia, así de que voy a tener a la gente ahí en fila. El chiste es que durante toda esa semana no llegó ni una sola alma perdida a la oficina, ni una sola. Así que digamos que esas 8 horas que tuve que cubrir me dieron tiempo para hacer un chingo de cosas, entre ellas escribir el guión de este episodio. Y me di cuenta de algo muy curioso, que en todos los trabajos que he estado, al menos en los que implica estar trabajando para un jefe, es increíble la cantidad de tiempo desperdiciado que nosotros tenemos en un trabajo donde tienes que cubrir, no sé, un horario establecido, por decirlo así. Llámese en una oficina, a lo mejor se ve más en una oficina, justamente ahorita tomando el ejemplo de la oficina que les digo. Una cantidad de horas desperdiciada que si no las sabes aprovechar, son horas vacías, horas que no haces nada con tu vida. Estás ahí sentado en una silla, pajareando para todos lados, viendo redes sociales, checando Facebook, subiendo una foto a Insta, sacándote ahí la típica selfie que te puedes tomar, ver videos en YouTube, infinidad de cosas, nada productivo. Pero tienes que estar ahí, o sea, tienes que estar cubriendo ese horario de trabajo. Yo decía, me puse a pensar, por ejemplo, en ese aspecto. A lo mejor no necesitamos una oficina, a lo mejor si llega a haber un trabajo, llega a haber una atención al cliente, se puede atender por medio de internet, alguna cita, no sé, no necesariamente tengo que estar aquí a ver a qué horas llega la gente, pero no. La mayoría de las empresas en México te hacen cumplir con un horario ya establecido. Normalmente son 8 horas, hay otras que te exigen un poquito más, que son 10, pero normalmente son las 8. Entonces, es una gran cantidad de tiempo que a veces desperdiciamos cumpliendo un horario de oficina, vamos a llamarlo así. Aparte, súmenle lo que nos gastamos en el horario de traslado, porque si vives lejos de tu trabajo, en este caso, también tienes que invertir tiempo en el traslado, y a lo mejor en el traslado, las mujeres ocuparán para maquillarse, los hombres a lo mejor para darse una limpiada, una arreglada a la corbata y ya. Pero no son cosas que hagas de utilidad para tu vida, algo que te llene, algo que sea productivo. Y aparte, llegas a tu casa y tienes que preparar todo para lanzarte otra vez a la oficina el día siguiente. Entonces igual tienes que hacer preparativos para ir a gastar un tiempo que no vas a ocupar en la mayoría de los casos. Entonces yo me puse a preguntar, a lo mejor somos unos mataditos en el trabajo, le invertimos un chingo de horas a trabajar. Entonces si le invertimos más tiempo, se supone que tendríamos que tener más productividad en el trabajo. Y fíjense que me encontré con una nota en internet muy interesante que justamente estando sin hacer nada en este trabajo le dio al clavo justamente a lo que yo pensaba. Esta nota la encontré en el portal web del periódico Excelsior. Está escrita por Yuridia Sierra en su columna Nudo Gordiano y nos da un término muy interesante que es el que le da el tema al podcast de hoy. Fíjense, les voy a dar unos datos
laborales aquí en México, así muy muy rápidos, tomados aquí del portal de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Les voy a dar un dato acerca de los trabajos en México. Fíjense, miren, los mexicanos trabajamos 43 horas por semana, contando los 8 horas por 6 días aproximadamente que yo les digo. O sea que esto nos da un resultado de 2.225 horas por año, que son 480 horas más que el promedio mundial. Unas 440 horas más que en Estados Unidos y 862 horas más que en Alemania. El resultado es una evaluación sobre productividad en donde 100 es la calificación máxima. Uno de los lugares más altos fue Luxemburgo, que tiene 95, y ubicando a México del 100 la calificación máxima en cuanto a productividad, México se encuentra en el extraordinario lugar 20, sacamos 20 de 100. Les decía, Luxemburgo tiene 95 de puntuación y trabaja 700 horas menos que nosotros. Fíjense que millones de trabajadores dedican muchísimo tiempo, como les decía, al traslado y al cumplimiento de un horario que muchas veces no está justificado, porque entra esta falsa teoría de que en México, mientras más estemos en un trabajo, más productivos vamos a ser. La verdad, yo no sé de dónde sale esa idea, pero no sé quién les enseñó, a lo mejor a las empresas, en este caso mexicanas por decirlo así, que entre más tiempo te estés en una oficina o en algo, más productivo vas a ser. Y es de ahí donde sale este término que nos da el título del podcast de hoy. México es un país de horas nalga. ¿Qué son las horas nalga? Pues las horas que solo dedicamos a aplastar el trasero en el trabajo sin hacer algo productivo. Un trabajo que muchas veces entiende muy poquito de políticas laborales. Somos el país número 1 laboralmente en horas nalga, mi querida gente, así como lo están escuchando. Es un término que viene en esta columna que les estoy compartiendo. Y pues es que sí, la verdad es que sí, si tú tienes algún trabajo de este tipo, no me dejarás mentir que muchas veces tenemos los llamados tiempos muertos. Y los jefes a veces te dicen, pues es algo productivo, ¿no? Haz algo que hacer, pero güey, es que muchas veces me pasaba inclusive que pues ya había acabado mi trabajo del día, pues decía yo, pues jefe, pues déjeme salir temprano, ¿no? Pues ya se acabó lo que teníamos que hacer por hoy, ya acabamos el papeleo, ya acabamos el inventario, lo que se tenga que hacer. No, a huevo tienes que cumplir tus 8 horas, a las 6 tienes que salir. Y cuidadito donde te fugues un poquito antes, donde te fugues minutos antes, güey. Porque me tocó ver que compañeros que se salían 20 minutos antes sin hacer nada, les descontaban el día completo. Entonces, pues la verdad está muy cabrón que tengamos que estar cumpliendo un horario de 8 horas cuando muchas veces ni siquiera hacemos pues nada. Y somos un país que tiene una productividad, por decir casi nula, porque pues de una calificación de 6 sacamos 20, pues entonces ustedes sabrán cuánta productividad tenemos. Fíjense que aparte de esto de tener que cumplir con horas laborales, somos los que menos tenemos vacaciones. Porque normalmente en el primer trabajo, me ha tocado trabajos, fíjate, que donde llegas el primer año, después de un año de estarte dando en la madre ahí en la chamba, te dan 5 días, cuando lo normalmente es que te den 6. Después, al siguiente año te van sumando un día, que ya son 6 días. Al tercer año de trabajo te dan 7 días y así nos vamos. Normalmente es la política de trabajo en México. Entonces, pues después de cuántos años puedes a lo mejor juntar un mes de vacaciones. Pues después, no sé, de 20 y tantos años. No hice la cuenta para esto, la verdad. Pero normalmente hay países, por ejemplo, más arriba, como por ejemplo Brasil, que alcanza ni siquiera la mitad de esto en los primeros años. Y en contraste somos uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tiene uno de los salarios mínimos más bajos. Otro tema que también tenemos que tocar. Son casi 7,000 pesos menos que en Uruguay, el país con mejor ingreso en Latinoamérica. Básicamente, Sudamérica está por encima de nosotros salarialmente. Y entonces súmale que tienes que hacer horas que no cumples con hacer nada en tu trabajo. Vacaciones que te las vas ganando de a cuentagotas y un salario pues, bajísimo, ¿no? Dentro de nuestro territorio también nos segmentamos por salarios, eso sí tiene que ser. Por ejemplo, no es lo mismo en todos los estados del país. En Nuevo León, en Campeche, en la Ciudad de México, por ejemplo, se gana un promedio de 6,000 pesos, más que en Guerrero, citando otra vez fuentes de lo que les llamaba del ¿cómo les dije? Del OCDE.
se gana un promedio de 6,000 pesos más que en Guerrero, según el análisis de los despachos dedicados al otorgamiento de créditos por ahí, así no le saqué bien la información. Hace apenas, fíjense, unos días se reveló que un profesionista en México gana entre 8,000 a 10,000 pesos mensuales, mientras que un comerciante informal alcanza hasta 15,000. O sea, mientras tú estás con tu título de abogado viajando en un Tsuru que sacaste a pagos, el don que vende carnitas en la esquina tiene una Lobo Cheyenne mucho mejor que tu Tsuru, güey, y del año. No nos sorprende que entonces que el INEGI reporte una tasa de informalidad superior al 57%. Los trabajos informales, donde a lo mejor puedes ser tu propio jefe, generan más que a lo mejor un empleo donde te piden estar en un horario bien extendido, donde tienes que tener un gran nivel académico para poder entrar a ellos, güey. Entonces normalmente, pues, ¿qué pasa con las personas? Pues optan por tener trabajos informales, donde puedes ser dueño de tu tiempo, donde puedes ser productivo según a tus necesidades, pero pues un trabajo informal, ¿no? A lo mejor muchas veces, como volvemos a topar el ejemplo de las carnitas, pues no necesitas tener estudio para hacer carnitas, ¿no? Más que te hayan enseñado a hacer carnitas chingonas, güey. Fíjense que también suena la pregunta aquí en este apartado. Dice: ¿las instituciones serán más eficientes con burócratas trabajando largas jornadas? La respuesta, dice, es la misma cuando se cree que una empresa tendrá mejores resultados si bloquea cualquier vía de esparcimiento de sus empleados. Esto es bastante cierto, porque ¿en qué trabajo te dan chance de relajarte, por decirlo así? Déjate una hora, unos 15, 20 minutos. Apenas sucede, y me tocó una vez un amigo que me platicaba su experiencia cuando él trabajaba en un call center, que decía, güey, o sea, tú no podías ni siquiera, estás en tu cubículo y no podías ni siquiera voltear a ver al compañero de al lado para preguntarle, ¿qué onda, güey? ¿Cómo te va? Porque luego tu supervisor estaba encima de ti, ya llamadas y marca y no, de ese teléfono tenemos que cumplir con la cuota. Entonces ni siquiera hay un momento en este aspecto de relajación o de esparcimiento donde puedas a lo mejor, pues si no estás haciendo algo productivo, pues al menos despejar un poquito la mente, ¿no? Porque cuántos oficinistas estresados tenemos en México que pues sufren de un estrés laboral bien, pero bien cabrón. Mientras en México pues aún hay corporaciones que incluso también el código de vestimenta tienes que ir pues cuadraditos, que son un chingo de cosas, güey. Tienes que ir cuadradito, a lo mejor pues con saco, con corbata, cuando vas a ir a un call center, por ejemplo, pues güey, ¿quién te va a ver mientras haces una llamada, no? Pero sin embargo, es el código de vestimenta que tienes que cumplir. Pues mientras en México todavía está sucediendo este tipo de cosas, pues el home office se está instaurando normalmente en muchos países, y que inclusive es un tema el home office que desde cuando tengo ganas de hablar con ustedes, y creo que va a ser tema para el próximo podcast o para un podcast próximo. ¿Qué tan chido es hacer home office? Y un tema que también tenemos que tocar es el de las clases en línea. O sea, creo que ahorita con lo de la pandemia, internet nos ha abierto una multitud de ventanas, tanto buenas como malas. Entonces, a lo mejor el home office no va a poder ser para cualquier empleo, porque, pues, por ejemplo, un albañil no puede hacer home office, ¿no? Porque tiene que salir a hacer fuera su trabajo. Pero, sin embargo, yo siento que el home office sí es una ventana para mejorar las condiciones laborales que, pues, en nuestro país están reducidas a la relación salario-horas, ¿no? Entonces acumulamos, como decíamos al principio, unas horas nalgas que poco nos aportan a la productividad y que le restan calidad de vida bien cabrón a cualquier trabajador. Y pues bueno, mi gente, un tema chiquitito pero muy conciso, un dato muy curioso que tenemos aquí en México, las horas nalga. Yo cuando leí este artículo, la verdad sí me quedé impactado, dije sí soy, como dicen los chavos, como decíamos ahí el diccionario millennial. Pero bueno, vamos a hablar de este tema y de un próximo, como decíamos, tanto de las clases en línea como del home office, que desde cuándo es un tema que le traigo ganas con ustedes. Y ustedes mismos vamos a caer en cuenta qué es lo más probable o cuál es la visión hacia el futuro, tanto en educación como en trabajo aquí pues por lo menos aquí en México, ¿no? Que es el tema que nos interesa. Con esto cierro, mi querida gente, espero que haya sido de interés este tema para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales del podcast, recuerden que en Facebook nos encuentran como jaja y eso qué, en Instagram nos encuentran como @jaja y eso qué, en Twitter como @eso_jaja, y por supuesto si están viendo esto en YouTube, nos pueden seguir en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, como jaja y eso qué, y si nos están escuchando en alguna de estas plataformas de audio, también nos pueden ver en YouTube como jaja y eso qué podcast. Mis redes personales propias
son Instagram, hub-corro y Twitter, @hubxmaster con triple X, mi querida gente. Así que, sin más ni más, nos escuchamos el próximo lunes a las 8. Ya saben que todos los lunes a las 8 subimos nuevo episodio de este podcast. Yo soy su servidor Hubs Corro y nos escuchamos en la próxima. Hagan algo con sus horas nalga de productividad, aunque sea mientras no se ve el jefe, pues invéntense algo, alguna distracción. Podrán inventarse, los mexicanos somos ingeniosos, sobre todo para volarnos las horas del jale. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye. Al chile ya me cansé. Vamos a seguir cotorreando en la próxima semana. Cuídense y no chupen mucho o van a terminar haciendo podcast como su servidor. Esto fue... ¿Y eso qué? Hasta la próxima.